mi disertación tiene que ver con asistencia a migrantes venezolanos durante la pandemia del COVID-19 en Ecuador. Y pues voy a hablarles un poquito en términos muy generales porque es algo que conocemos bastante bien todos, ¿verdad? Pero necesito puntualizar algunas cosas para luego relacionarlas con el caso venezolano. Por ejemplo, hablando de lo que es la migración humana, son personas o grupos de personas que se desplazan a través de una frontera internacional o dentro de un mismo país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente, según la Internacional para las Migraciones. Ahora bien, en este caso particular del estudio que hemos realizado, vamos a estar hablando de frontera internacional, es decir, de cuando una persona venezolana se traslada de su país de origen hacia cualquier otro destino, pero principalmente comparándolos con los países suramericanos, específicamente acá en Ecuador. Ahora, ¿cuáles son algunas de las causas principales de la migración humana en línea general? El hambre, el desempleo, las guerras, persecuciones políticas, étnicas, religiosas, desastres naturales, cambios climáticos, el trato, ¿verdad?, que se le da a ciertas personas, decadencia de regiones o el auge de regiones, ¿verdad?, que hace que a algunos les llame la atención y se desplacen hasta allá, o incluso el turismo. Ahora bien, los tipos de migrantes tienen mucho que ver con lo que vamos a estar hablando la tarde de hoy, con la migración venezolana, porque según estudios que se han realizado en diversas literaturas, los migrantes se pueden clasificar en varias categorías. Por ejemplo, según la escala geográfica, tenemos migrantes internos o externos según el origen y destino, cuando simplemente se trasladan dentro de la misma zona, rural-urbana, urbana-rural. También según el grado de libertad voluntaria y forzada, según el periodo de tiempo temporales y permanentes y según la edad adulta, infantil o tercera edad. Pero vamos a aplicar este pequeño diagrama al caso venezolano. Acá vamos a resaltar que es migraciones externas internacionales. Aparte de eso, según el grado de libertad, vamos a resaltar que algunos han migrado de forma voluntaria y otros lo han hecho de forma forzada, ¿ok? Voluntarias inicialmente se dio en los primeros años de la crisis venezolana. Estoy hablando más o menos en un periodo de estudio comprendido entre el 2015 y el 2020, porque eran personas que simplemente querían mejorar un poco su calidad de vida, pero no sabían específicamente qué era lo que les esperaba, ¿ok? Pero también se está dando la migración forzada, que puede ser por persecución política, violencia, ¿ok? Se dieron algunos casos, ¿sí? Entonces, por eso es que acá vamos a centrarnos porque vamos a hablar de personas que se desplazaron voluntariamente, pero también vamos a ver personas que lo han hecho de forma forzada y que de alguna u otra manera han buscado refugio en otros países, ¿ok? Ahora, según la Organización Internacional para las Migraciones, él las clasifica en tres grandes grupos, según la causa, que puede ser un migrante económico refugiado, que ya se los mencioné, según las competencias, aquí sí estamos hablando de algo nuevo, calificado o no calificado, ¿verdad? Se está hablando ya acerca de lo que es profesionalismo, si la persona llega o no preparada, ¿verdad?, para asumir puestos laborales. Y también un tipo de migrante según su legalidad, ¿verdad?, que lo vamos a llamar si está en un estado de regularidad o en un estado de irregularidad, la forma como entra al país, ¿ok?, en cuanto a la legalidad se refiere. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de cifras que se observaron en este estudio. La población migrante venezolana, según el país receptor, para el año, entre el periodo comprendido entre el 2015 y el 2020, podemos hablar que en el año 2015 la población venezolana migrante era de 547.030 personas. Pero miren el incremento que ha sufrido. Para el año 2020, 5.202.270 personas, ¿verdad? Claro, aquí no estamos diciendo que es los que llegaron a Ecuador, no. Personas que se trasladaron a Ecuador, a Chile, a Perú, a Argentina y a otros países, ¿ok? Pero ahora sí, centrémonos en el segundo gráfico, migrantes venezolanos en Ecuador. Aquí
Fíjense que tenemos que para el año 2015 era un monto bastante pequeño, de hecho no llegaba ni a los 10.000, pero ya para el año 2020 alcanza a junio del 2020, según la fuente que aparece aquí, principalmente de la Organización Internacional de las Migraciones de Sudamérica, incluso intervino un estudio que realizó en colaboración con Migración Colombia, ¿verdad? Dice que ya aproximadamente tenemos unos 380.000, entre 380.000 y 390.000 migrantes venezolanos residiendo en Ecuador. Ahora bien, ¿cuál ha sido la problemática general? Bueno, en el 2019 ya habían dificultades. Sin embargo, según estudios que se han realizado establecidos en el Plan de Respuestas para Refugiados e Inmigrantes del año 2020, ya se había pronosticado algunas dificultades que se iban a agudizar en el año 2000. Y esto ya se sabía incluso sin haber pandemia, sin tener la presencia del COVID-19. Ahora bien, ese estudio revela que aproximadamente el 72% de los desplazados, migrantes y refugiados no cubrían su alimentación. Además de ello, niños y niñas venezolanos que no podían entrar a un sistema escolar público, que más o menos se dice que la cifra entre el 50% de la población venezolana que entró no pudo acceder. De hecho, si accede, les tocaron escuelas muy lejanas a su lugar de domicilio. Más del 55% sin capacidad de generar ingresos y, por supuesto, un perfil socioeconómico más bajo, ¿verdad? Con respecto a los años anteriores. Es decir, que ha entrado población con menos profesionalismo, menos estudios, menos capacidades como para optar a cargos laborales importantes. Ok, ahora bien, vamos a ver un poco la problemática, pero ahora en presencia de la pandemia. Bueno, sabemos que en Ecuador el 16 de marzo se declaró el estado de excepción con confinamiento total. Ahora, a partir del 4 de mayo se ha ido flexibilizando un poco, ¿verdad? Se estableció lo que era la semaforización, el semáforo rojo con más estricto, luego se va flexibilizando el semáforo amarillo hasta caer en el semáforo verde. Es decir, se hicieron una serie de ajustes de medida. Pero cuando caímos a partir del 16 de marzo en el estado de excepción, que se dio también junto con ello el cierre de las fronteras, pues ahí empezaron a sufrir mucho los migrantes venezolanos. Muchos porque hacen parada en Ecuador y su destino final es bien sea Perú, bien sea Chile o Argentina. Muchos se quedaron aquí varados, por utilizar una terminología, y aparte de eso expuestos a muchos riesgos. ¿Cuáles eran esos riesgos? Riesgo a contagiarse, condiciones climáticas, ¿verdad? Porque en la frontera, muchos que se quedaron estacionados en la frontera, hay un frío bastante intenso, ¿verdad? Riesgos a la xenofobia, a la inseguridad y a la violencia. Además de eso, considerando la pandemia, el 55% de los venezolanos ya sentían discriminación antes de la pandemia. Ahora con la pandemia la situación ha empeorado. Más del 50% de las familias, además de eso, en el ámbito de la educación no cuentan con internet ni equipos tecnológicos. Y actualmente ahorita acá se están llevando las clases virtuales, ¿verdad? Donde se trabaja con fichas pedagógicas que imparte el Ministerio de Educación y que esas llegan a los correos o a los teléfonos de cada padre de familia, y algunos de ellos, por no tener el acceso a internet, no han podido seguir, ¿verdad?, la secuencia de las clases durante este año escolar que inició en el mes de junio. No cuentan con ayudas sociales del Estado, como por ejemplo canastas de alimento o bonos de emergencia, hablando específicamente del Estado ecuatoriano. Entonces, con base en toda esta problemática con pandemia, se hizo un estudio, el Grupo de Trabajos para Refugiados e Inmigrantes, a mayo del 2020, que son varias organizaciones de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, y se extrajo cuáles eran las principales preocupaciones de los migrantes venezolanos, y se obtuvo lo siguiente. Respondieron el 94% la alimentación, el 52% los medios de vida,
el 43% alojamiento y el 36% salud. Entonces, llevando esto, haciendo un resumen de esto, el problema concreto en medio de la pandemia para los migrantes venezolanos era un verdadero reto, era el acceso a alimentos, a salud, ¿verdad? A alojamiento y también a la educación. Aunado al hecho de que no hay atención desde el Estado central ecuatoriano hacia el sector extranjero vulnerable. De manera que, ¿de dónde entonces proviene la ayuda si no es específicamente del Estado ecuatoriano? De organizaciones internacionales básicamente, pero también se le unen algunas redes de apoyos locales, ¿verdad? Algunos grupos de trabajo como el que ya mencioné anteriormente, que son redes y grupos de organizaciones que se unen para suministrar la ayuda, y también fundaciones y organizaciones civiles que han sido creadas acá mismo. ¿Cuáles son algunas de ellas? Solo por mencionarles las que han tenido más participación de asistencia a venezolanos durante la pandemia: el albergue Casa del Migrante Buen Samaritano, la Sociedad Civil Alas de Colibrí, la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, Organización Diálogo Diverso, Fundación Venezolanos en el Exterior, Fundación Chamus Venezolanos en Ecuador, Defensoría del Pueblo, el Consejo Noruego para Refugiados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional de Migraciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el HIAS. Ahora bien, ¿qué tipo de ayuda suministran todas y cada una de estas organizaciones? Depende de su misión. Algunas son para defensa de los derechos humanos, otras para la asistencia sanitaria, otras prestan servicios de alojamiento temporal y por último, asistencia alimentaria. ¿A quiénes? Básicamente, estamos hablando de nuestra población es migrantes venezolanos, pero básicamente le prestan atención a niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, núcleos grandes de familia, personas con enfermedades graves. Acá hay un cuadro resumen que obviamente no lo vamos a leer, pero para que sepan que existe y que si es posible lo vamos a poder tener disponible en el número especial de la revista para el que después lo desee analizar. Aquí aparece cada una de esas organizaciones internacionales y también civiles que le han estado prestando ayuda a los migrantes venezolanos durante la pandemia. El cuadro está dividido, aparecen los colaboradores, cuál es la asistencia que brindan, los beneficiarios prioritarios y el tiempo que dura la asistencia. ¿Okay? Ahí tenemos detallado de cada una de las organizaciones que ya mencioné. Ahora, en este estudio, ¿a qué conclusiones hemos podido llegar? Primero, que en los venezolanos han estado presentes diversos tipos de migración, pero en especial de todos los que le nombré vamos a resaltar la voluntaria y la forzada, ¿ok? ¿Por qué? Porque fíjense que algunos, como ya estuvimos conversando, algunos tuvieron que salir del país como de una manera preventiva, como decir, vamos a ir mejorando un poco nuestra calidad de vida, no sabían qué era lo que les esperaba en los años siguientes y lo hicieron de forma voluntaria. Todavía existen personas que están saliendo de Venezuela de forma voluntaria buscando una mejor calidad de vida, pero sí hay casos, ¿verdad?, que han reportado estas mismas organizaciones de personas venezolanas que están siendo atendidas en estas organizaciones internacionales porque han solicitado el refugio. Y básicamente ha sido porque ellas han tenido que huir de algún tipo de persecución de los que ya hemos mencionado. En segundo lugar, los principales problemas que se arrojaron en el estudio que hizo el Grupo de Migraciones Internacionales es alimentación, salud, alojamiento y educación. Pero también otras organizaciones han arrojado algunos datos que han dicho que se han presentado problemas antes y después de la pandemia de inserción laboral, ¿verdad?, violación de los derechos humanos, riesgos mayores de contagio y xenofobia. Ahora, en tercer lugar, concluimos, aunque no haya atención de parte del Estado local
ecuatoriano, hacia los migrantes venezolanos, sí existen ayudas internacionales y también de organizaciones civiles, organizaciones que se han organizado, valga la redundancia, aquí mismo dentro del Estado ecuatoriano a fin de establecer y direccionar adecuadamente las ayudas a las personas más vulnerables. Y por último, en pro de la protección, inclusión social, inserción laboral, defensa, restitución de los derechos humanos, asistencia alimentaria, de salud, psicológica, entre otras cosas, todas y cada una de estas organizaciones que ya les mencioné le están brindando asistencia a los migrantes venezolanos. Ok, muchas gracias por su atención y estoy atenta a cualquier duda